Respondimos formalmente los tres acuerdos que nos habían señalado. Nosotros en el Ministerio de Justicia solemos responder los oficios. Pero dos cosas que son significativas. Nosotros en Punta Peuco tenemos 135 personas privadas de libertad y en el caso de Colina 1, donde también hay cumplimiento de personas por delito de lesa humanidad, son 181. En ambos lugares hay sobrepoblación. En segundo lugar, Punta Peuco está en una zona de la cual carece de agua. Esa es una zona, de hecho, tiene un predio al costado que hace bastantes años compró el Estado de Chile para la construcción para Gendarmería y no se puede construir porque no hay agua. Los pozos con los cuales se abastecía Punta Peuco están secos y por lo tanto Punta Peuco hoy día se abastece con camiones de aljibe en términos de agua. Eso explica que esa zona, desde el punto de vista penitenciario, no hubiese podido ser densificada ni aumentada. Esta explicación técnica creo que es conveniente tenerla presente porque, dada la sobrepoblación que nosotros tenemos, cerrar ese establecimiento penal, ese establecimiento o cualquier otro en el país, que es otra cosa que nosotros hemos señalado, es relativamente imposible. Y respecto de madres y mujeres embarazadas que están privadas de libertad, no solo por las razones que he explicado y que parecieran ser bien evidentes, no es posible, sino que además porque la decisión del Ejecutivo en el caso de madres menores de hijos con menores de 2 años y mujeres embarazadas que están en prisión, en opinión del Ejecutivo, ellas no debieran estar en prisión y por lo tanto el Ejecutivo está impulsando el proyecto de protección materno-infantil que lo que busca es que estas mujeres puedan cumplir sus condenas o sus medidas cautelares mediante mecanismos de control. Ministro, estamos en vivo para CNN Chile. Preguntarle con respecto a algunas reacciones de parlamentarios. Ellos dicen que ojalá antes de que finalice el gobierno se pueda cerrar Punta Peuco. ¿Usted cree que se pueda cumplir esa promesa de campaña? Mire, lo que hay es lo siguiente. En esto nosotros tenemos una sobrepoblación muy evidente. Este es el momento en que el país tiene más personas privadas de libertad que nunca en su historia. Nosotros tenemos un sistema con plaza para 42.000 personas y tenemos hoy día más de 56.000 personas privadas de libertad. Y en materia de derechos humanos, nosotros hemos avanzado intensamente en lo que está vinculado al Plan Nacional de Búsqueda y a que se cierren los casos y las indagaciones que están llevando los jueces de dedicación exclusiva. Hasta el día de hoy, el Estado de Chile y los jueces chilenos siguen condenando por delitos de lesa humanidad. Y ese es nuestro objetivo, ese es el objetivo del programa de derechos humanos, sobre la situación del penal Punta Peuco como penal, ¿no? Cuál es su estructura, cómo es su densificación, el tipo de población y su destino. Es un penal, por cierto, como cualquier otro, que puede ser objeto de adecuación, pero desde el punto de vista del cierre del establecimiento es imposible. Desde el punto de vista de la adecuación, como cualquier establecimiento penal, es posible. Cuando se habla de adecuaciones, se habla también quizás de quitar estos beneficios de los que siempre se ha hablado, de que se ha hablado que es una cárcel 5 estrellas. O sea, lo que pasa es que es una cárcel que tiene un mecanismo de segregación para determinado tipo de condenado. En el caso de Colina también un mecanismo de segregación. Es un penal. Es una zona que a nosotros nos gustaría densificar mucho más. Las razones técnicas por las cuales Gendarmería y el Estado de Chile no ha podido densificar esa zona es porque no tenemos acceso a agua, esencialmente. Ahora, el día de mañana, si lo pudiéramos hacer, nos permitiría hacer un gran proyecto penitenciario y, por lo tanto, por cierto, reformular Punta Peuco. Ministro, hoy día se vota también una solicitud de remoción de la directora del INDH. ¿Cuál es la postura del gobierno ante esto? A ver, esa es una solicitud que se vota en la sala de la Cámara para requerir a la Corte Suprema. Esto es bien relevante, no es que la Cámara tenga potestades de remoción, sino que para solicitar la intervención de la Corte Suprema. En este tipo de cosas, las decisiones de los tribunales es del Pleno de la Corte Suprema y la Cámara de Diputados actúa como un órgano requirente y a mí me parece que es un órgano independiente para efecto de tomar esa decisión. Ministro, le quería preguntar por la indicación que se vota hoy en atención a darle libertad condicional a reos mayores de 75 años con enfermedades terminales. ¿Cuál es la postura del Nosotros hemos sido en los principales beneficiarios, un proyecto similar se quiso votar en el Senado. La propuesta del Ejecutivo es una sola. Una, las personas privadas de libertad mayores que están en esa condición son mayoritariamente personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Segundo, otorgar ese tipo de beneficio, en opinión del Ejecutivo, implica infringir tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y tercero,
La razón que sostiene por la cual Punta Peuco tiene que seguir siendo un penal es porque esas personas tienen que seguir cumpliendo condena en la cárcel. Por lo tanto, tal como lo sostuvo el Ejecutivo durante la tramitación de ese proyecto en el Senado, que fue rechazado, es la misma posición que tiene en relación a la norma que está incorporada ahora en el proyecto de la Cámara de Diputados. En el Senado quiero recordar que ese proyecto fue rechazado por la sala y no prosperó. Ministro, ¿fortalecimiento al Ministerio Público? ¿Cómo sigue la tramitación dentro de la comisión? Estábamos en unas discusiones relevantes desde el punto de vista del enfoque del proyecto de fortalecimiento. En conjuntamente con el que se está discutiendo en la Cámara, que es Fiscalía Supraterritorial, ya la reforma constitucional se aprobó. Son proyectos que están dialogando, estamos avanzando. Nosotros esperamos fortalecimiento, poder despacharlo a la Comisión de Constitución a la sala en el mes de agosto. Y supraterritorial en la Comisión de Constitución de la Cámara también está avanzando. Como lo hemos dicho nosotros y también lo hemos conversado con el Fiscal Nacional, esos dos proyectos juntos, más la reforma al Código Procesal Penal que ustedes conocen como reincidencia, que está próximo a su promulgación, es probablemente la reestructuración más significativa del sistema de enjuiciamiento criminal que va a potenciar muchísimo la persecución penal por parte del Ministerio Público. Ministro, ¿hay debilidad en la protección de testigos, entendiendo que 3 personas que fueron, o sea, que testificaron en causas complejas fueron asesinadas? ¿Hay algún programa actualmente en Chile que tengamos para poder protegerlos? Mire, de acuerdo a la Constitución y a la ley, la protección de testigos es competencia del Ministerio Público, ¿no? De hecho, está encomendada esa atribución al Ministerio Público. Ellos tienen una unidad específica. Hay un número muy significativo de personas que están ingresadas en el programa, tal como ha explicado el Ministerio Público. De respecto de las 3 personas, creo que el Fiscal Nacional ha sido claro y el Ministerio Público también. Ninguna de ellas estaba en un programa de protección de testigos. Pero eso es lo que le puedo decir. Y en lo demás, dado que la competencia es del Ministerio Público, eso es una atribución que gestiona el Ministerio Público. De hecho, la gestiona reservadamente. Y el Ejecutivo no tiene ninguna incidencia en las medidas de protección que adopta el Ministerio Público. Pero hay una diferenciación entre testigos protegidos y testigos, porque tenemos entendido que esta chica de 19 años colaboraba con la investigación, al igual que los 2 venezolanos que fueron asesinados, y en este caso, por ejemplo, hay una protección de la identidad. ¿Cuál es la diferenciación? Mira, lo que pasa es que yo, sobre ese punto, esa última parte, si tiene alguna medida de protección, esa es competencia del Ministerio Público. En segundo lugar, yo creo que en esto hay que ser cuidadoso y creo que el comunicado del Ministerio Público también lo fue. Y es que el resto de los antecedentes son reservados para efectos de lograr los fines de la investigación. En lo demás, son en ámbitos en los cuales cualquier opinión podría ser considerada especulativa por parte del Ejecutivo y nosotros nos quedamos con el desmentido oficial que hizo el Ministerio Público y además la interpelación también a manejar esto con cautela y reserva, dada la naturaleza de las investigaciones. Ministro, le quiero reiterar una pregunta, aparte de una pregunta, respecto a declaraciones, del mismo oficio que le envían a usted, sí. Usted lo responde en relación a Punta Peuco, porque los parlamentarios, según lo que hemos podido conversar con ellos, principalmente el Frente Amplio del Partido Comunista, ellos dicen que van a insistir, que van a seguir conversando. ¿Qué le podría decir a ellos usted, pensando en que ellos quieren que se cierre Punta Peuco, que las personas que actualmente están ahí por delitos de lesa humanidad salgan de ese lugar que para ellos son privilegiados? A ver, hay razones técnicas que están en ese oficio. Mi responsabilidad como ministro de Estado es hacerme cargo de la gestión de un sector que sostiene sus decisiones sobre argumentos técnicos. Los parlamentarios, las agrupaciones tienen el legítimo derecho a reivindicar el cierre de Punta Peuco como un penal exclusivo. Yo no puedo negar los hechos, no puedo negar los datos. Es mi responsabilidad no solo frente al presidente de la República, sino que en mi desempeño como ministro de Estado ante la sociedad. Y esos son los datos, yo no puedo desmentir los datos. Tenemos sobrepoblación, no tenemos posibilidad de cerrar ningún establecimiento penal en la actualidad. ¿Qué destino puede o readecuación puede tener en el futuro Punta Peuco? Ese es otro tema, y que tiene que ver, entre otras, con disponibilidades de diseño y de acceso a medios como el agua en esa zona. Ministro, para tener conocimiento nosotros, ¿qué significa ser testigo protegido? Estar sometido a un régimen de tutela, de reubicación, de protección de identidad que realiza el Ministerio Público. Además, con las reformas que nosotros estamos incorporando, que se acaban de ver aprobados en las modificaciones del Código Procesal Penal y el proyecto de fortalecimiento, esto es un ámbito respecto al cual el Ministerio Público tendrá mayores atribuciones, pero también una focalización de recursos más específica. Gracias. Ya pues. Gracias a ustedes.
Permiso. Permiso.